Yo lo confieso y he añadido que no habría viviente alguno sobre la faz de la tierra que no mire a Bonaparte con desprecio y sigue tirándole la pelota a Bonaparte, Fernando. Y con horror cuando sepa que ha arrebatado el cetro de Castilla, un monarca descendiente de infinitos reyes. Otra idea que también se vería, por consiguiente, que los habitantes de la península únicamente les rinden una obediencia forzada, efecto del miedo, que es lo que le estaba diciendo también hace un momento el Inca, es decir, no te obedecen porque reconocen el derecho, porque tu autoridad tenga que ver con sus usos culturales, su lengua, su religión, sino porque le estás imponiendo el terror. Les rinden una obediencia forzada, es lo mismo, efecto del miedo y del temor que han inspirado las inauditas tiranías de sus tropas sanguinarias. Eso vuelve a contestar Fernando, pero no sé si ustedes perciben también como una suerte de inocencia satirizada, ¿no? Que es un elemento, el no saber de Fernando VII es un elemento, una categoría política en ese momento. Es lo que el rey no sabe. Claro. Y ahí le contesta otra vez, como en una posición de sabiduría puesto por Monteagudo: comparad pues, dice Atahualpa, ahora tu suerte con la mía. La conquista de tu península con la del Nuevo Mundo y la conducta del francés en España con la del español en América. Que ya viene cosiéndola desde los primeros párrafos. Consultad, digo, las historias sobre las escenas que se han visto en el peruano y mexicano suelo y verás manifiestamente que dicen que en el momento en que dio noticia a Colón del descubrimiento de la fertilidad de la nueva tierra y sus riquezas, empezó a hervir la codicia en el corazón avaro de los estúpidos españoles. Esto de hervir la codicia muchos lo han relacionado con la poética de Garcilaso de la Vega. El uso de esas figuras para darle más condimento al texto, ¿no? ¿Dónde estamos? Que atravesando inmensos mares se transmigran en tumulto a las Indias. Aquí saben que los americanos son unos hombres tímidos y sencillos, pero advierten al mismo tiempo que aunque incultos y salvajes, son muy pocos los misantrópicos y que los más viven reunidos en sociedad. O sea, no hay esa idea de salvajismo. Claro. Que tienen sus soberanos a quienes obedecen con amor y no de manera forzada, como viene reclamando, y que cumplen con puntualidad sus órdenes y decretos. Esto también nos lleva a la figura del vínculo armonioso sin haber tenido en cuenta las conquistas de los incas, ¿no? O sea, todas estas contradicciones no aparecen aquí porque precisamente es un texto, es un diálogo panfleto, busca también generar un impacto político. Y obviamente este tipo de documentos no van a entrar en muchas contradicciones internas, etc. Saben, en fin, que estos monarcas descienden igualmente que tú de infinitos reyes, que era el argumento que le daba Fernando VII, y que bajo de su dominio disfrutan perfectamente sus vasallos de una paz inalterable, pero como con sus ojos empapados en el ponzoñoso licor de la ambición, creen coronadas de oro y plata la cima de las montañas, que son las historias que se circulaban también en Europa, y depositados en el interior de aquellas interminables tesoros como las mismas cabañas de los rústicos e inocentes indianos, les parecen repletas de preciosos metales y quieren apoderarse de todo y conseguirlo todo. Protestan arruinar a aquella desdichada gente y destruir a sus monarcas. La razón nos dicta, este es un elemento ya ilustrado, ¿no? Del derecho natural vinculado a la razón, que este es un atentado y la religión nos enseña que es un sacrilegio, mas no hay otro medio para mitigar nuestra implacable codicia. Adelanto ya un poco como para ir concluyendo. Este texto lo pueden estar en internet, ustedes lo pueden encontrar. Ahí le argumenta que nosotros hicimos lo mismo, pero también hicieron los romanos, también hicieron. Todos los grandes imperios tuvieron que usar la violencia para conquistar, por lo tanto no nos puede atribuir a los españoles esa situación. Si los asirios, romanos y demás hombres han sido también inhumanos, a más de no inducir bondad en un acto inicuo, la ejecución de otro semejante, jamás veré entre los asirios un soberano que como Guatemestu haya sido extendido sobre ardiente y devorada brasa de fuego o por el solo vil interés de que manifestase sus riquezas. Empieza a contar, bueno, aquí se ve la figura de niños arrancados de sus madres y entregados a los perros para que sean devorados ahí de los actos de crueldad. Que eso también viene de una tradición, como es el Bartolomé de las Casas, otra vez vuelve esa imagen del terror, ¿no? Sea de esto lo que fuere, lo que tú debes saber es que Alejandro VI se dio y donó a mis progenitores
y sus herederos de América. O sea, decía, a mí me lo han dado. Porque está bajo qué noción, no es de España. Pertenecemos al rey, Fernando VII. Y el otro le dice, bueno, venero al Papa, como cabeza de... Pero no puedo menos que decir que debió ser de una extravagancia muy consumada cuando se dio y donó tan francamente lo que teniendo propio dueño en ningún caso pudo ser suyo, pudo ser suyo, especialmente cuando Jesucristo, de quien han recibido los pontífices toda su autoridad y a quien deben tener por modelo en todas sus operaciones, les dicta que no tienen potestad alguna sobre los monarcas de la tierra. Una idea también de Suárez, ¿no? Es decir, ahora el gobierno de la Iglesia, el gobierno de la cristiandad no tiene nada que ver con, basado también en la idea de Santo Tomás de Aquino. En esto de que las verdades de la teología no necesariamente tienen que ser verdades de la filosofía o del pensamiento natural. Mi reino no es de este mundo, y cuando a sus apóstoles les enseña y encarga que veneran a los reyes y paguen los tributos al César. Me admira, digo, que Alejandro VI hubiese cometido semejante atentado cuando San Bernardo le dice, ¿por qué extendéis vuestra hoz hasta las mies ajenas? Si le está vedada la pasión de dominio a los apóstoles, ¿cómo cosas tú invocarla para ti? Tú no eres aquel de quien dice el profeta, y toda la tierra le pertenece. Sobre este punto va a tomar la imagen de un jesuita también, y decir que si el jesuita ha sido encomendado para ir a una tierra, no por eso va a ser coronado y va a obtener soberanía sobre la tierra a la que está evangelizando. Vamos, me interesa el último párrafo. Y esta es la frase que me interesa. Por consiguiente, desde el mismo instante en que un monarca, piloto adormecido en el regazo del ocio o del interés, nada mira por el bien de sus vasallos, faltando él a sus deberes, no que sea detenido ni preso como Fernando VII, y antes con esta situación ha roto también los vínculos de sujeción y dependencia de sus pueblos. Este es el sentido de todo hombre justo y la opinión de los verdaderos sabios. Es decir, que esto va más allá de la famosa justificación jurídica de los levantamientos emancipatorios en América Latina, es decir, el gobierno, el poder vuelve al pueblo porque está preso Fernando VII, sino que esto va más allá, vuelve al pueblo porque Fernando VII ni ninguno está en condiciones de dar esto que necesita el pueblo. El usurpador. Bien, espero que les haya gustado el texto, que los recomiendo que lo lean. Pregunta para vos, Marx, el tema de cuando has dicho de esta dicotomía o este punto de inflexión entre Belgrano y Borges por el tema de la revolución y la autonomía, que Belgrano no la veía o la veía mejor que nadie, no sé. Y quedo con esa pregunta porque me parece también que es un punto de disputa por ahí de que de alguna manera lo esbozó Carlos, de algún resabio del pensamiento hispánico, en el punto en que la retroversión del pueblo al pueblo del poder, a los pueblos, no al pueblo realmente, en realidad, que se ve hecho ya en el Cabildo del 22, digamos, que es como que fundacional, o por lo menos ahí está el quiebre desde mi punto de vista. Digo, en esta disputa entre Belgrano y Borges, no está esa disputa entre el proyecto nacional y esto de ir fisurando, como lo había hecho con Gorriti en Jujuy, cuando Jujuy le reclama a Buenos Aires la autonomía de la Intendencia de Salta. Digamos, sin esos puntitos clave, digamos, no hay un poco esto de que todavía la nación no, bueno, obviamente no hay una construcción, pero digamos, si no están los puntos de conflicto, y esos puntos de conflicto también no tienen que ver con que, bueno, entre otras cuestiones, con esto de que hay una disputa todavía entre viejos resabios del pensamiento de eso de los pueblos, que es nuevo, pero también es viejo, digamos. Claro. Montado en eso que vos decís, hay un tema con el federalismo. La exposición que hace Artigas del federalismo es que todos los pueblos son soberanos. Es decir, no es posible nación así, en esa condición, y él confunde, él lee
el libro de Thomas Paine, que en general se vuelve una especie de bestseller entre todos los revolucionarios. Él lo hace traducir a este libro, que está traducido por Manuel García, un cerebro muy especial de la época. Y él confunde la cuestión Artigas creyendo que la Confederación Americana son estados-nación unidos en una confederación a manera de las confederaciones griegas. Por lo tanto, lo que se hace es un acuerdo en la Constitución de cómo se va a manejar esa unión americana. Por eso el hecho de que se llame Unión Americana con tantas repitencias es por eso. Alberti lo venía a corregir 30 años después. ¿Qué es federalismo? ¿Y qué es confederación? El federalismo que defendía Artigas era confederación. Y sin duda Estados Unidos no es una confederación, es una federación. La federación son estados autónomos que se unen a una nación soberana. En un pacto, y este pacto es la Constitución. Entonces, esta confusión de ideas que Belgrano sí tiene, Belgrano no solamente la tiene con Santiago y Borges, Belgrano la tiene con La Rioja y Capayós. Capayós se levanta en La Rioja y no lo atrapa a tiempo, si no lo hubiera matado, lo hubiera mandado a fusilar. La tiene con Pedro Pablo Bulnes, que es un artiguista que se subleva a Ambrosio Funes, su propio suegro, y tampoco logra atraparlo porque su suegro lo esconde. Si lo atrapaba, lo fusilaba. Y el que sí lo logra es Martín Miguel de Güemes, porque no puede prescindir de Güemes. Güemes a fines del 14 se declara a Salta, no declara autónoma Salta, pero él se erige gobernador político y militar. Y las gobernaciones políticas y militares se elegían desde el directorio, no desde los pueblos. Él se erige el gobernador político y militar, con lo que básicamente viene a decir que es una provincia autónoma. Esa confusión de ideas va a provocar que durante 30 años, del 20 al 50, estemos discutiendo con Rosas qué es la confederación y qué es la federación. No se olviden que Rosas apelaba bien al término confederación. Él sabía que, en el fondo, como era bastante astuto, él sabía que confederación era esto. Confederación era la unión de los estados y uno de los estados asume la suma del poder público, además la representación de los negocios internacionales, ¿no? ¿Alguien más quiere participar? Raúl. Sí. Hay un escrito de Alain Lascano que reconoce la virtud en Borges de un hombre convocante de las masas populares, ¿no? Sí. Y es una relación con lo que vos has explicado. Desde 1810 Borges se dedica a explicar qué es la autonomía, ¿no? Sí. Muchas veces esto no es comprendido y que de pronto también esto lleva a esa confusión de ser un hombre perseguido en su momento, ¿no? Claro. Así que, claro, él se enfrenta a... Porque es la explicación, disculpame para... Sí, claro. Es una explicación un poco de qué manera Borges es posible convocar mucha gente, muchos peones que se convierten en soldados en la zona de Ticambala, un lugar estratégico que luego es derrotado obviamente, pero en ese momento era un hombre muy convocante de las masas populares. Claro, hay una pregunta que a mí siempre me salía y era esto: ¿por qué un Sanavirón, un Avipón, un Jurí, un Lules adheriría de algún modo a esta locura de ir al norte y pelear con otros indios, quichuas y aymaras, en nombre de una revolución abstracta y de una patria que no existía? Su patria era su propia comunidad, su propia tribu. En ese momento la mitad de la población era aborigen, más, claro. Mucho más. Es que para mí es una cuestión de empoderamiento de los sectores subalternos populares, que es la que hacen Artigas, Güemes, Borges. Es decir, hay todo un proceso de que esta gente está participando, lo que Hobbes de Negro también,
cuando dicen, hablan nuestro régimen y hablan con un negro libre, ¿va? Que vive en el cabildo. No la vendan a mi hermana, yo estoy trabajando para juntar el dinero para liberarla. Porque nuestro régimen nos permite hacer esto. Yo creo que esa confianza, sobre todo en el hecho de la igualdad, yo creo que lo que priva ahí es la igualdad como concepto. Eso es muy impresionante en Borges, porque Juan Francisco Borges tiene una cosa que es bastante seductora, que es, esta mañana le preguntaba a Rodolfo sobre la poética de Aristóteles y la catarsis, porque a mí me parecía que esa era la situación de Borges, ¿no? La cuestión esta de que Borges tiene esa cosa muy seductora de ser un tipo de que se juega por algo, se equivoca en eso que se juega, y que lo que produce la equivocación esa, la gran equivocación, por ejemplo estos fardos de balletones, es como una especie de sensación de horror y piedad, que es lo que dice Aristóteles respecto de la tragedia griega, por ejemplo de Edipo, ¿no? Cuando Edipo se da cuenta que la mujer que se ha enamorado de la madre y a quien ha matado el padre, lo que sufre es una sensación de horror y piedad, el que ve, el que mira, y ahí se produce la catarsis, ¿no? La sensación de liberación respecto de algo. Esta agnorisis, que significa darse cuenta, esta epifanía, en Borges se repite permanentemente. Y hay una cuestión, él tiene enclavada en su corazón la cuestión de la justicia. Es un tema que para él va a atravesarlo en su vida. Perdón, ¿y en qué, según su perspectiva entonces, qué hubiera sido diferente quizá en la idiosincrasia que después se va gestando si Borges no era fusilado y, digamos, alcanzaba sus metas? Eso sería una ucronía, ¿no? Yo no sabría decirte eso. Claro, pero bueno, más o menos cómo va formando la personalidad y cómo va, digamos, hablando de sus características y sus ideales, cómo hubiera sido un poco, me acuerdo que la doctora Rossi decía que Ibarra lo traiciona y que iba a ser distinto la idiosincrasia del santiagueño, que es un vetaro, no sé. Una cosa... Yo te digo esto, de Borges, a través de 3 o 4 anécdotas de su vida, ¿sí? Una, funda una sociedad con 2 socios, se pelea con uno que tiene un grado militar, no solamente se pelea, le dice que le ha robado 912 pesos, lo insulta, que entre los militares, él era militar también, era capitán, Borges, y el otro también tenía un grado superior, esto implica que lo lleva al fuero militar, etcétera, etcétera. Destruye la sociedad, la misma sociedad que él había construido, y después el juicio, el penal y el civil, y el militar, todo le sale desfavorable. Otra anécdota. Pasa 3 años en cárcel. Se pelea nada más y nada menos con el gobernador de La Paz. Está en La Paz. El gobernador de La Paz lo manda a Buenos Aires, engrillado, pasa por Santiago del Estero, raída a las ropas, destruido obviamente el hombre. Imagínense eso, 50 días de viaje hasta Buenos Aires. Lo ve su madre es la que testimonia esto, le escribe al virrey, por favor, este hombre, qué sé yo, mi hijo. Sale de la cárcel, lo primero que hace, va y se pelea con un achaval de Buenos Aires, tío de los achaval de acá, le pega a este achaval, le saca a la mujer, la lleva a otra parte, esta mujer dice que el marido la golpeaba, violencia de género del siglo XVIII, ¿no? Dice que el marido la golpeaba, la lleva, la rescata, termina preso por 1 año más. Van 4 años preso. Sale de la cárcel, se viene a Santiago, se mete en la expedición al Meteorito, hace la expedición al Meteorito, le paga 10 tipos para que hagan ese camino terrible, hacia Tumpa, el camino del cielo, campo de cielo. Campo de cielo, van, cortan un jalón, en fin, jalón de
del meteorito, como prueba de que como prueba para él, para llevarlo a España. Creo que se le ocurre en algún momento eso. Se va hasta España, de allá consigue ser caballero de la Orden de Caballería de Santiago Apóstol. El rey le concede además una especie de exención para traer 16.000 pesos en bienes, que es difícil hacer eso. Él vende esa exención, se hace un negocio, de ahí tiene plata para armar los patricios, pero en general es un hombre pobre, siempre. Después, lo de los cuatro valletones, no son 5, disculpe, son 4. 4 valletones en las calletas. Él sabe que está mal. Eso destruye su propia obra, destruye su propio crédito. Todos los santiagueños están siendo mirados con lupa, porque no saben quién es realmente un traidor. Y Castelli le dice, son todos unos salteadores de camino, todos los santiagueños, así lo dice. Son salteadores de camino, que ustedes saben, es una referencia bíblica. Lo del salteador de camino, quiero decir, cada cosa que hace Borges como muy noble, de alguna forma, disculpen la expresión, la caga. Hay una cosa, sí, es una cosa suya. Entonces siento, por ejemplo, el primer intento de levantamiento. ¿Cómo se produce? Fíjense hasta qué punto él lleva sus enconos hasta muy lejos de su vida. Achával, que estaba a la vuelta de su casa, recibe a Ortiz de Ocampo en su casa en 1815. Ya había pasado todo esto, en fin. Ortiz de Ocampo se queda un tiempo en su casa, va y lo asalta a Ortiz de Ocampo, entra a la casa de José Manuel de Achával, lo asalta a Ortiz de Ocampo, lo saca de ahí, lo maniata, lo lleva hasta al gobernador hasta la casa de Carol, que ya les dije dónde queda, y lo presenta a Carol diciendo, bueno, aquí lo tiene, este es el preso, este es el ladrón, le dice. Este Picarito es el ladrón, le dice. Textual, ¿no? Esto repetido por todos los testigos del proceso del 15. Y al dos días después se alza en armas para obtener la autonomía. O sea, confunde lo privado con lo público como permanentemente. Sus causas personales son sus causas políticas. Sí. Hay una cuestión que no está en los libros, pero uno la tiene que deducir, ¿no? La influencia de la mamantula en términos de la igualdad. El tema de los ejercicios espirituales en Santiago, Salta, Córdoba, Buenos Aires, donde participan los hombres de Mayo, en alguna medida habrán tenido una influencia. Los ejercicios espirituales no solamente eran para la clase acomodada, sino una de las particularidades que también participaban gente de las clases más bajas. Esto, ¿cómo? Claro. Esto me parece que ha sido un gran mensaje. Por supuesto que no está escrito, pero uno tiene que deducir si han estado los principales dirigentes de Mayo haciendo los ejercicios espirituales en Buenos Aires, en Córdoba. En alguna medida uno tiene que suponer que también esto ha ayudado a tener una visión que tiene que ver con la libertad, ¿no? La igualdad fundamentalmente, con la igualdad. Está bien. Esto es para discutirlo. Sí, mucho, Raúl. Se acaba de meter pero un temazo. Es una opinión. Para eso era la mesa. Obviamente, sí. Opine lo que tenga ganas. Sí. La pregunta sería que conceptos, reflexiones acerca de por qué Belgrano no entiende el principio de autonomía de poder. Si lo puedes mejorar o ampliar. Porque es muy comprensible, es un tipo que no duerme, es un tipo que está todo el día alterado, está todo el día exaltado. Tiene algo que Piglia dice muy bien sobre otra cosa, pero que está aquí, cuando uno tiene una falta, exagera o sobreactúa su situación, ¿no? Es decir, cuando uno tiene una falta, por ejemplo, en este caso como Belgrano, militar, no es un militar, sobreactúa lo militar. Entonces el tipo está permanentemente eléctrico, y yo creo que eso no le da tiempo a pensar, fíjate. No le da tiempo a distinguir una cosa de la otra, es decir, una autonomía dentro de la independencia, pero también está esta cuestión
de la enorme presión que está sufriendo desde Mendoza, de todos los diputados que están de Cuyo y que son muy importantes y sobre una causa fundamental, que es que por fin haya una independencia y que esta independencia no la mueva nadie, porque San Martín necesita cruzar urgente, tanto así que en febrero a Borges lo matan el 1 de enero y el 17 de febrero se produce Chacabuco. O sea, hasta ese punto, él ya está cruzando los Andes. Hasta ese punto es importante. El contexto histórico presionaba mucho. ¿Sí? Sí, sí. Primero en el... Sí, quería escuchar. Rescato la figura de Belgrano. Sí, obvio. ¿No es el Congreso del 16 que le ordena a Belgrano? Es, en realidad, por inspiración de Belgrano, porque hay una reunión que pocos rescatan, ¿no? Pocos se dan noticias de esa reunión, que es la de San Martín Pueyrredón en Córdoba. Pueyrredón, representante de San Luis, en realidad es un impuesto por San Martín a San Luis, porque Pueyrredón es de una familia, toda la familia de Pueyrredón está metida en la revolución, y son porteños todos. Andrés Pueyrredón es gobernador de Jujuy, Juan Martín de Córdoba, su propio hijo está preso en el Callao. San Martín es gobernador a ese momento de Cuyo. Ya es gobernador y jefe del ejército. No, en realidad, él nunca ocupa el cargo, lo deja Luzuriaga en su lugar. Él es jefe del ejército de los Andes. Se encuentran en Córdoba y aquí acuerdan, el 26 de julio, Fucha, en 3 días, esto lo dice Pueyrredón, San Martín baja con una enorme cantidad de cosas que tratar con el nuevo director supremo, Pueyrredón, y entre esas cosas está que el Congreso de Tucumán debe sancionar esta norma de que el que se levanta en armas dentro de la patria debe ser fusilado. Sin apelaciones, sin juicios previos. Una cosa que tiene Borges es que Borges aprendió de derecho a lo largo de 6-7 procesos que tiene, 6 años preso, sabe de derecho una barbaridad. Entonces, cuando lo van a fusilar, lo primero que pide es juicio previo. Que no lo maten sin un juicio, sin un juez que ordene que merecen morir en base a pruebas anteriores, por ley anterior al hecho del proceso, diría la Constitución actual. Pero esto mismo produce que el 1 de agosto el Congreso de Tucumán sanciona esta norma. Esta norma obliga a Belgrano, obviamente que Belgrano le aplaude, ¿no? ¿Qué fecha, disculpame, del Congreso? 1 de agosto de 1816. O sea, cuando ya la contrarrevolución, digamos, estaba a pleno en América, digamos, se toman ese tipo de medidas para insinuar lo que le citó a Dios. Claro. O sea, que Belgrano tiene que apelar a medidas más urgentes, extremas, por una cuestión de entorno, contexto político que lo supera, digamos. El Virreinato del Río de la Plata, el antiguo Virreinato del Río de la Plata, que ya no existe, esa mínima porción que se llama hoy Provincias Unidas del Río de la Plata, es el único espacio libre de toda América, bajo el Río Grande en México, liberado. Bolívar en ese momento está exiliado en Jamaica. La famosa carta de Jamaica, quizás alguno la conozca. Esta cuestión no es menor. Belgrano acaba de venir de una gira extensísima por Europa en el 15, donde él ha visto cómo la restauración es una revancha en realidad. Es una gran revancha. Vienen a yazar y a matar, etc. Sí. Quería preguntarte porque me introdució un personaje que lo impresiona. Es el capitán Alvariño. Sí, Alvariño. No lo conocía. ¿Cómo sigue después la historia entre Borges y Alvariño? ¿Se pueden encontrar? Alvariño sigue su carrera en el Alto Perú. Aquí Borges, creo que despechado, abandona cualquier intento militar de seguir a Castelli y luego a las 2 incursiones posteriores que va a hacer
tanto Belgrano como Yondó. Pero ellos siguen la carrera militar, Borges no. Borges se concentra en Santiago, empieza a pensar solamente en Santiago. Ya no le importa un marco de independencia como hasta ese momento venía jugando o pensando, apostando. Él se concentra en la idea de Santiago, y por eso Alain Lascano insiste mucho en que es un federalista. Yo no creo que él haya tenido tanta lectura para pensarse federalista. Lo que sí sé es que es muy probable que haya tenido contacto con Juan Pablo Bulnes, Pérez Bulnes en realidad. Pérez Bulnes, dicho sea de paso, es una de las grandes casas comerciales que hacía lo mismo que los Álzaga. Este Juan Pablo le sale como la oveja negra. Esta oveja negra es revolucionaria y es artiguista, es lo peor que le puede pasar. Bueno, estoy seguro que tiene contacto con Borges, con Juan Francisco Borges. Después de todo está ahí a 400 kilómetros, 500 kilómetros, algo que para Borges no es nada. Sí, recorre el Alto Perú como si fuera su casa. Entonces, de alguna manera él sí tiene una especie de idea que va construyendo. Hay una declaración de él muy interesante en el 12, sí, cuando Rivadavia como que aplasta con la Junta Grande, pero aplasta con todo además, donde él dice que no teniendo representante Santiago de ningún modo puede considerarse parte de ninguna nación. Así que tampoco tienen autoridad ni competencia sobre él, de juzgarlo o de poner... Es muy interesante lo que le dice. Le está diciendo que al negarle la posibilidad de un representante, que era él, que estaba preso, al negarle la posibilidad que él sea representante, no puede participar dentro de esa nación. En realidad Santiago está fuera. Y él mismo no está bajo la competencia ni la jurisdicción de ese tribunal. Ese tribunal colegiado, que era esa junta extraña que Rivadavia había logrado manejar o amañar. Pero vuelvo a varias ideas de Borges. Una, esta cuestión de la justicia. Dos, la idea de que él, ¿no? El momento que él obtiene su mayor momento de gloria probablemente haya sido el momento más triste de su vida, que es cuando pierde a su padre. Las acciones militares que describe Segurola sobre sus servicios son impresionantes. A mí no dejo de pensar que se trata de un chico de 14 años. Y él, dice Segurola, en el empleo referido sirvió en los 2 asedios que sufrió, puestos por los enemigos y en el intermedio, en el Tupac Katari, así en el servicio interior para su defensa como en todas las continuas salidas que se hicieron contra ellos, en las cuales fue varias veces gravemente maltratado, especialmente en una en que recibió un balazo de fusil en una pierna, y otra que quedó prisionero de los enemigos de los que se libertó en el mismo acto, atropellando dificultades y peligros. O sea, él tenía 14 años. Estaba solo, en La Paz, perdido, sin padre, herido. Y hace esto. Él nunca, yo creo que él siempre va, por esto que estábamos hablando recién, esta personalidad conflictiva que él tiene, él siempre va a asociar la gloria a situaciones de dolor y sacrificio personal. A diferencia de casi toda la clase política del momento y de toda clase política que yo conozco, su sacrificio es personal. Él se sacrifica. Belgrano es muy parecido a Borges y Belgrano no logra verlo. Belgrano se sacrifica, él termina totalmente devastado por la independencia y por la lucha que hace después por controlar a las provincias. Termina siendo un peso, pero además devastado el cuerpo. No dejo de pensar el día anterior, el 19 de febrero de 1813, el día anterior a la batalla de Salta, el tipo vomitaba sangre. Y andaba en camilla de un escuadrón a otro para vigilar que estén en su lugar. O sea, imagínense ver a tu general, al tipo que te tiene que dar la orden, decir que la estrategia, el ataque, verlo en esa condición. Sin embargo, él tenía esa cosa. Ahora, Borges sabe que le espera la muerte si falla en estos 2 intentos autonómicos. Y comete errores brutales, como de irse a Pitambalá, un lugar que está rodeado de bosque. La Madrid lo describe así, pero creyendo que si está rodeado de bosque no va a ser encontrado. Pero también es una
es un lugar que si te encuentran es una trampa. ¿Cómo salís de ahí si te encuentran como lo encontraron en plena noche? Dicho sea de paso, en plena noche. La Madrid lo encontró en plena noche con 100 hombres nada más. Se supone que él tenía 600. Esa cuestión, este error estratégico clave, que para mí es un error que tiene otras consideraciones que en algún momento vamos a hablar. Alguien le dijo, Pitandalá es un lugar especial, yo te voy a proteger. Ese alguien estaba cerca, hacia el sur, en Abipones. Y esta cuestión, este error estratégico fundamental, que lo entregan el personaje, es algo que él va a cometer varias veces, como si exagerara su idea de suerte. ¿Sí? Y creo que tiene que ver con esta cuestión de los 14 años, donde él se arriesga demasiado y obtiene demasiado, porque todo lo que hace le sale bien. Entonces creo que eso le queda a él en la cabeza, que todo lo que va a hacer le va a salir bien. Es temerario, por ejemplo. Claro, hay una temeridad importante. El tema es la responsabilidad respecto de sus soldados, ¿no? Sus soldados se arriesgan en la suerte esa. Por ejemplo, pienso en Pedro Pablo Montenegro, pienso en Lorenzo Lugones, que lo siguen directamente, que son los de los pocos de la clase alta o de la clase dominante que se arriesgan por él.